Gloria a Dios. Gloria al Señor. Estas alabanzas son de mucha bendición, hermanos. Cuando hablan de Jesús, de que Él es el Señor, de que nada es imposible. Bueno, yo siempre se los digo, ¿verdad? Yo no sé si los aburro, pero esa es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Y eso es lo que nos debe importar. Cuando ustedes oigan una alabanza en su casa, en su carro, interésense por saber no solamente que está bien bonita y bien pegajosa, sino que si eso que ustedes están cantando sea la palabra de Dios. Porque si no, pues sí, pues le estamos dando gusto a la carne, pero no hay una edificación espiritual. Así que, bueno, esa es una sugerencia. Amén. Vamos a orar, hermanos, antes de leer la Biblia. Vamos a leer en el Nuevo Testamento, perdón, en el Antiguo Testamento, pero antes vamos a orar. Ponemos las peticiones en las manos de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias porque, Señor, te acuerdas de nosotros, te acuerdas de nuestra condición, que somos polvo. Gracias, Padre, porque aunque somos infieles, tú siempre permaneces fiel y por eso te hemos entregado nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, y te pedimos que tú nos moldees a tu imagen. En esta hora, Señor, ponemos en tus manos las notas de oración que se encuentran en el depósito. Tú conoces los nombres de las personas que han confiado en ti. Y te pedimos que tú honres tu palabra, Señor, de acuerdo a tu misericordia, sanando, libertando, proveyendo. En el nombre de Jesús, guarda a tu iglesia, Señor, de toda epidemia, de toda enfermedad. Reprende toda dolencia, reprende todo contagio. Que tu pueblo, Señor, sea victorioso. En el nombre de Jesús, llega a las cárceles, llega a los hospitales. Imparte justicia en las cortes, Señor, en el nombre de Jesús. Y al meditar en tu palabra, te pedimos, Señor, que podamos ser edificados y podamos ser ubicados en el centro de tu voluntad, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a leer, hermanos, en Jeremías, capítulo 2. Capítulo 2 de Jeremías. Vamos a leer unos versículos. Versículo 26, vamos a leer en adelante. Dice la Biblia, Jeremías 2:26: como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen a un leño: mi padre eres tú, y a una piedra: tú me has engendrado, porque me volvieron la cerviz y no el rostro. Y en el tiempo de su calamidad dicen: levántate y líbranos. ¿Dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción. Porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. ¿Por qué porfías conmigo? Todos vosotros prevaricasteis contra mí, dice Jehová. En vano he azotado a vuestros hijos, no han recibido corrección. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura, hermanos. Pueden sentarse, por favor. El tema para esta mañana es nuestro Dios celoso. Nuestro Dios celoso. Cuando oigo yo esa palabra, pues en la Biblia, inmediatamente me acuerdo de lo que dice uno de los mandamientos. Dice el Señor: yo soy vuestro Dios celoso. Cuando dice: no te harás imagen ni de lo que está en el cielo ni en la tierra, para inclinarte a ella, porque yo soy tu Dios celoso. Y en varias ocasiones el Señor, pues, sí habla esta palabra. Se refiere que su pueblo, sus hijos, debemos ser fieles a Él por sobre todas las cosas. Y cuando digo sobre todas las cosas, es sobre todas las cosas.
Y el tema de la idolatría, pues habla, estos versículos ustedes ya se dieron cuenta que se refieren a la idolatría, nada menos todo el capítulo 2 y muchos de los temas del Antiguo Testamento se refieren a la idolatría. El pueblo de Dios, acordémonos el contexto de la Biblia. Cuando el Señor le quitó 10 tribus al reinado de Salomón. Salomón se portó mal y el Señor le dijo: Salomón, tengo que castigarte y tu hijo reinará, pero no va a reinar sobre las 12 tribus, sino que solo va a reinar sobre 2 tribus. Y las otras 10 tribus se conocieron como el reino del norte, y las 2 tribus restantes, que se le conoce como Judá, la Biblia solo dice Judá, pero en realidad incluye la tribu de Simeón, ¿verdad? Está dentro del territorio de Judá, pero dice la Biblia solo Judá, Israel, Judá, Israel. Cuando dice Judá se refiere a esas 2, y cuando dice Israel se refiere a las 10 tribus restantes que la Biblia enseña, las tribus del norte: Israel, Jerusalén y Judá en el lado sur. Entonces, pues el Señor siempre le hablaba un solo pueblo, era un solo pueblo, pero el Señor los había dividido como castigo. Pero el Señor siempre trataba con los dos, con Israel y con Judá, siempre. Pues es el mismo pueblo, pero estaban peleados. De alguna manera, sí, hubo un pleito que el Señor permitió que un hombre pues irrumpiera. Las tribus se dividieron, pero todo era un plan divino para quitarle parte del reinado a Salomón, a su hijo. Salomón, el hijo de David. El Señor le había dicho a David: tu descendencia siempre será rey sobre Israel. Entonces, por esa promesa, no le quitó todo el reinado por los errores de Salomón, sino que le dejó 2 tribus. Si el Señor no le hubiera hecho esa promesa, hasta ahí hubiera llegado la dinastía de David. En Salomón se acababa todo. Ya Roboam, que era el nieto de David, el hijo de Salomón, él reinó, pero si el Señor no le hubiera hecho esa promesa a David, Roboam ya no hubiera reinado, hubiera sido como cualquier otro personaje. Y así sucesivamente. Pero vemos que el pueblo pues era bien propenso a la idolatría. Aquí está, se contaminaban, se corrompían. Desde que empezaron saliendo de Egipto, los pocos meses después o días o semanas que salieron de Egipto, pues comenzó su corazón a desviarse con aquella vaca de oro que hizo Aarón, y sucesivamente hasta que llega el libro de Malaquías. Vemos la historia del pueblo de Dios, una historia de idolatría. Bueno, y nada menos acá en el tiempo de Jeremías, pues Jeremías también el Señor lo había comisionado para desviar el corazón del pueblo otra vez hacia el Señor, ¿verdad? Como siempre, el trabajo de los predicadores, profetas, pastores, es que el corazón del pueblo quite su prioridad de la idolatría y se vuelva hacia Dios. Y en el caso nuestro, hermanos, en el caso donde nosotros nos hemos desarrollado como personas en Latinoamérica, ¿verdad? Un ambiente donde precisamente hay mucha idolatría. Y todos conocemos, ¿verdad? Y bueno, y yo me acuerdo, pues, como siempre les platico, que en mi niñez, en mi adolescencia, la iglesia donde yo iba, pues una iglesia muy pentecostal, muy leñatera, ¿verdad? Regañando y tirándole a las otras iglesias que no eran como nosotros, y aquí y allá, idólatras. Pero de pasar a ser hijos de Dios que teníamos que evangelizar, nos convertíamos en personas que estaban juzgando a los demás. Y eso ya no debe ser así. Eso me di cuenta yo hace poco tiempo, pero yo mucho tiempo pasé con esa mentalidad. ¿Verdad? ¡Ah, idólatras! Ustedes voten esos muñecos y no sé qué. Así no es. La evangelización no es así. No debe ser así. Supe de una familia que se convirtió al evangelio, y ellos pues se habían criado en esa religión universal que ya conocemos todos.
Y ellos, ustedes saben, pues les gusta tener sus imágenes pues en su casa. Y apareció un cristiano bravo. La familia tenía poco tiempo de haberse entregado a Cristo, pero apareció un cristiano bravo y se fue a meter a su casa, según él, a visitarlos, ¿verdad? Para ver cómo están, qué les parece el evangelio. Y pues las personas recién se convertían, no conocían la palabra, pero aquel llegó a darles una gran regañada por las imágenes y todo lo que había en la casa. Entonces las personas se ofendieron, jamás regresaron a la iglesia cristiana, jamás, nunca. No, pastor, pero ese es pecado. Sí, sí es pecado, pero cuando uno se convierte a Cristo, es como una planta, es como sembrar una semilla. Cuando el evangelio que nosotros oímos, la palabra que nosotros oímos, es una semilla. Nuestro corazón es como terreno. Ojalá que sea terreno fértil. Ya dice la Biblia que hay varios terrenos. Ojalá que su corazón sea terreno fértil. Eso solo Dios lo sabe y usted, porque tiene que dar fruto. Pero díganme ustedes, vaya, ustedes que nosotros, voy a decir nosotros, que fuimos a la escuela, ¿verdad? Creo que todos hicimos los grados básicos. Siempre, yo no sé por qué a todos los muchachitos les piden que metan una semilla de frijol en un bote y con tierra. Siempre a todos, yo no sé por qué siempre. Y después va viendo, ¿verdad? Que van haciendo ahí una ramita. Va germinando. Pero ¿qué pasa si viene alguien, agarra la semilla de frijol o de maíz o lo que usted quiera y jala la ramita? ¿Qué va a pasar? Pues se va a morir. Se muere, ya no va a nacer. Así es el evangelio, hermanos. Así es. Cuando una persona cree en Cristo, no se la puede jalar usted para que crezca en un solo. No, así como una planta lleva tiempo, se necesita regar. La palabra es el agua que nos riega. Va aprendiendo poco a poco, vamos creciendo. Así es la manera como nos debemos desarrollar. Ahora, ya hemos platicado de la madurez. Llega un momento en que el frijolito no puede quedarse en semilla. El maíz no se puede quedar, la semilla no puede quedarse ahí. El proceso natural es que tiene que germinar y tiene que dar el fruto que se espera. El Señor mencionó el ejemplo de la semilla de mostaza. Dice que es una semilla chiquita, se siembra, pero cuando germina, crece y es un árbol grande, tan grande que hasta las aves ponen ahí sus nidos. O sea, habla de que nosotros tenemos que madurar, tenemos que desarrollarnos. Mencioné, hermanos, lo de la religión universal, porque como digo, hay una inclinación, que cuando la Biblia dice idolatría, ¡ping!, nuestro cerebro inmediatamente, a nuestro cerebro solamente viene la religión universal. Cuando decimos idolatría, ¡ping!, Roma. Idolatría, ¡ping!, Vaticano. Es todo lo que se nos viene a la mente. Pero yo quiero decirles, hermanos, que ese no es el único tipo de idolatría que hay. Hay un montón de cristianos evangélicos que son idólatras. Entonces, eso es lo que el Señor quiere que corrijamos nosotros. Esa es como, sí, lo que la palabra se está refiriendo. Nosotros ya somos hijos de Dios, somos convertidos, tenemos un solo Dios y un solo Señor. Pero debemos cuidar nuestro caminar, que nuestro tiempo no esté entregado más a otras actividades que a la voluntad de Dios. Dice la palabra en el versículo 26: como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas. La Biblia menciona en el libro de los Reyes también un hombre de Dios que se llamaba Jehú. Jehú era un soldado, un hombre valiente, era como un capitán, tenía hombres a su cargo. Eliseo le mandó un ayudante.
Eliseo le dijo a su ayudante: ve y busca a Jehú el capitán y dile que el Señor te manda para que tú derribes los altares de los ídolos en Israel. Y a partir de hoy el Señor te unge como rey de Israel. Y le echaban un chorrito de aceite en la cabeza. Eso significaba que él era enviado por Dios para hacer lo que Dios le estaba mandando. Entonces dice la Biblia que el ayudante fue, como le dijo Eliseo, encontró a Jehú reunido pues con otros homólogos ahí, y le dijo: capitán Jehú, ¿me permite un momento? Sí, ¿en qué te puedo ayudar? Y lo llevó aparte y le dijo las palabras de Eliseo, le echó el asunto del aceite en la cabeza, y el muchacho se fue. Y entonces yo creo que Jehú no entendía muy bien, ¿verdad? Quizás Jehú pensaba que era una broma, ¿verdad? Y entonces vienen los demás: hey, ¿quién era ese? Pues ahí dice que venía de parte del profeta Eliseo. Oh, sí, ¿qué te dijo? Pues me dijo que el Señor me comisionaba para terminar con la idolatría. Bueno, empecemos pues. Y dicho y hecho pues. Aquel Jehú era uno de los más obedientes. En ese tiempo, hermano, el rey de Israel se llamaba Acab. Acab no sabía distinguir cuál era su mano derecha de su mano izquierda. Estaba perdido Acab. O sea, el Señor ya lo había rechazado a Acab, y ahora Jehú había sido ungido por Dios para terminar con la idolatría. Entonces Dios ha mostrado siempre, hermanos, o nos hace más bien que nosotros podamos tener una decisión tajante si vamos a servir a Dios o no. Cuando Moisés también hubo rebelión, la rebelión de Coré, Datán y Abiram, dice la Biblia, querían incitar al pueblo a volver a Egipto, querían incitar al pueblo a la idolatría. Y Moisés dijo: bueno, los que quieran estar con Coré, Datán y Abiram, quédense ahí. Pero los que están de parte de Dios, vénganse de este lado y vamos a ver quién es Dios. Si los ídolos de Coré o el Dios que nos sacó de Egipto. Y dice que la tierra se abrió y se tragó a todos los que estaban queriendo practicar idolatría. En el caso de Elías, con los profetas de Baal. Por eso me acordé, porque dice: como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas. Baal tenía 400 profetas. El ídolo Baal, el nombre Baal significa Señor, no sé en qué idioma, pero significa Señor. Entonces el ídolo Baal tenía sus profetas. Eran 400 versus 1, que era Elías. Y ustedes conocen la historia. Al final, el Dios Todopoderoso, el Dios de Elías, terminó avergonzando a los profetas de Baal. Descendió fuego del cielo, consumió el sacrificio, consumió el agua, consumió las piedras, y los profetas de Baal no tuvieron más remedio que postrarse sobre sus rostros y decir: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Le dieron la gloria al Señor. Creo que quedaron con los ojos cuadrados, ¿verdad? Jehú lo mismo. ¿Saben lo que hizo Jehú? Estaba el templo grande. El templo del Señor lo habían convertido en templo de Baal. Entonces pues había un alboroto, no se sabía quién era quién, ¿verdad? Decían de que el rey le habían dado golpe de estado, pero nadie sabía. Bueno, y entonces ¿qué hacemos pues? Pero antes que se supiera todo, llegó Jehú y dijo Jehú: todos los profetas de Baal, por favor entren en el templo, porque ahorita le vamos a hacer sacrificio. Todos los profetas de Baal, y el que no entre, lo vamos a decapitar. Qué contradictorio, se podría decir. Bueno, entonces ¿en qué estaba Jehú pues? Pero hay que seguir leyendo, ¿verdad? Entonces dice la Biblia
que Jehú le había dado orden a sus hombres que cuando todos los profetas de Baal estuvieran adentro del templo, que cerraran las puertas con llave, y hasta ahí iban a llegar. Y así lo hizo. Dice que el templo se llenó de profetas, de idolatría. Los hombres de Jehú hicieron como él les había dicho, cerraron las puertas, ¿verdad? Y Jehú les dijo: el que me abra las puertas le va a pasar lo mismo que a estos profetas. Y Jehú se dio gusto. Este Jehú era sangriento. Sangriento era este tipo. ¿Cómo era eso? No sé, hermano. Ese era un trato que Dios tenía con ellos hace tiempos. Hoy ya no es así. Ahora ya no podemos derramar sangre, ya no debemos derramar sangre. Desde que Cristo murió en la cruz, hermanos, ya no hay necesidad de más derramamiento de sangre. Amén. Solo es la fe en el sacrificio bendito. Amén. Ahora ya no debe haber derramamiento de sangre. Pero en ese tiempo era distinto. Cristo no había venido todavía. Entonces dice la Biblia que Jehú y sus hombres agarraron las espadas y cortaron en pedacitos a los falsos profetas. Ahora pues las cosas son distintas. Pero ¿qué dice Santiago? Dice: oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Eso dice Santiago. Compara, hermanos, la idolatría con adulterio. Dice Corintios: cuando los gentiles sacrifican a los ídolos, a los demonios los sacrifican. O sea, un ídolo, una imagen que esté allí, es prácticamente un demonio, pues. No importa la figura que tenga, no importa sea lo que sea, pero es todo lo que nos quita el tiempo que se lo podemos dedicar a Dios. Los hábitos que nosotros también tenemos se pueden convertir en idolatría. Miren lo que dice la Biblia en el versículo número 28: ¿dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción. Porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. Judá estaba completamente plagada de idolatría. Igual que el mundo. Igual que el mundo. Ustedes, pues, que les encanta ese asunto de las redes sociales, todo ese volado que ustedes van pasando así, ahí van viendo. La mayoría de cosas son idolatrías. Son puras idolatrías que hay ahí. Tentaciones que quieren volcar el corazón de la gente, ¿verdad? Cuando ven ustedes ahí a un personaje que tiene como 500,000 de seguidores, como 500,000 de likes, que es bien famoso, ¿verdad? Y aparece en un yate de $100 millones, que se la pasa viajando al Caribe y la costa del mar Mediterráneo, y aparecen ahí en un barco, ¿verdad? Haciendo fiesta y haciendo situaciones inapropiadas. Y la gente dice: yo quisiera, aunque sea 1 millón que me ganara de la lotería, aunque sea 1 millón, yo con 1 millón me conformo. Hermano, eso es volcar el corazón a la idolatría. Están idolatrando el dinero. Y aparecen otros, ¿verdad?, con todo el cinismo del mundo. Unos jóvenes, ¿verdad?, que aparecen así con el montón de billetes, ¿verdad?, y con unas cadenas de oro, ¿verdad?, y con todo el rollo ahí de billetes. Idolatría. Los creyentes, hermanos, no podemos caer en eso. Claro, está bien. El Señor sabe lo que usted necesita. El Señor le quiere bendecir y yo estoy seguro que el Señor les está bendiciendo. Y dice la palabra: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El Señor sabe lo que usted quiere, hermano. No está mal que usted tenga una cuenta en el banco de 6 ceros. No está mal. O de 5 ceros, si usted quiere. Está bien. No hay ningún problema, hermano.
pero hagamos las cosas de acuerdo a lo que Dios nos ha enseñado, como la palabra de Dios establece, y que nuestro corazón no vaya pues volcándose tras esas conductas. Todos los programas de televisión, eso que les menciono de las redes sociales, son un llamado, son una tentación para caer en idolatría. Hoy hasta los carros son ídolos. Hasta los carros son ídolos. Es increíble. Una casa. Y como digo, hermano, no está mal, pues. El Señor nos bendice. El Señor le ha dado a usted lo que usted tiene. Amén, qué bueno. Y si usted quiere algo más y algo mejor, amén, el Señor también se lo puede dar. Pero que nuestro corazón, vea, no esté. Dice la Biblia, no se hagan tesoros en la tierra donde los ladrones y el óxido carcomen. Mejor háganse tesoros en los cielos. Allá los ladrones no se los van a quitar, no se los van a robar. Habla de la generosidad de la iglesia para la obra de Dios. Cuando somos generosos con Dios, hermanos, estamos haciendo un ahorro en los cielos. Y cuando usted parta de aquí a la presencia de Dios, lo van a estar recibiendo con los brazos abiertos. Hijo, hija, aquí está lo que tú construiste. Gracias por estar acá. Pasa. Cuando hemos sido generosos con Dios. Y aquí en la tierra también. El Señor nos garantiza el alimento. El Señor nos garantiza la estabilidad económica. Son promesas. Y los que estamos dándole al Señor lo que es del Señor, podemos dar testimonio de que Él es fiel. Él es fiel y Él siempre suple, Él siempre bendice. Uno dice, bueno, gloria a Dios, qué bueno es el Señor. A mí hasta pena me da con Dios a veces. Digo, no puede ser, yo soy un sinvergüenza. ¿Y cómo el Señor me está bendiciendo? Hasta pena me da con Dios. Porque el Señor es tan misericordioso, hermano. Dice la Biblia. Miren, saqué estos versículos, los saqué, pero de la Nueva Versión, porque se oye bien bonito. Les voy a leer, miren lo que dice, versículo 29, perdón, desde el 26 hasta el 30, dice: el pueblo de Israel se avergonzará junto con sus reyes y autoridades, sacerdotes y profetas, como se avergüenza el ladrón cuando lo descubren. A un trozo de madera le dicen, tú eres mi padre, y a una piedra le repiten, tú me has dado a luz. Me han vuelto la espalda, no quieren darme la cara, pero les llega la desgracia y me dicen, levántate y sálvanos. ¿Dónde está Judá? ¿Dónde están, Judá, los dioses que te fabricaste? Tienes tantos dioses como ciudades. Diles que te salven. A ver si te salvan cuando caigas en desgracia. ¿Por qué litigan conmigo? Todos ustedes se han rebelado contra mí, afirma el Señor. En vano castigo a mi pueblo, pues rechaza mi corrección, cual si fuera un león feroz. La espada de ustedes devoró a sus profetas. Dice el versículo 29, ¿por qué porfías conmigo? Esa palabra porfiar es estar, que una persona esté de terca, esté de necia, ¿verdad? Como cuando el pastor quiere jalar a una ovejita o un cabrito, ¿verdad? Y se hace así, ¿verdad? Y se hace para atrás. Y venite. Eso es porfiar. Pero acá en la Nueva Versión dice el verbo litigar. Dice el 29, ¿por qué litigan conmigo? Litigar es lo que se hace en las cortes. Cuando hay una persona que demanda a otra o a una compañía. Está el abogado, ya hemos dicho, está el defensor, está la fiscalía y está el juez. Entonces, eso que sucede allí se llama un litigio, o sea, un pleito, pero en el lenguaje de los abogados así se llama. Es un litigio. Es como que nosotros estemos tratando de tener la razón nosotros.
y que estemos, y cuando una persona se vuelca a la idolatría, es como que le esté diciendo a Dios: yo sé más que tú. Nadie sabe más que Dios, hermano. Por eso el Señor dice acá: ¿por qué litigan? No me vas a ganar. No me vas a ganar, dice el Señor. Es perder el tiempo. Lo mismo que dice el apóstol Pablo en el libro de los Hechos. El Señor le dijo: ¿por qué das coces contra el aguijón? Coces son patadas. Es como que esté un clavo salido de la pared. ¿Usted le daría una patada a un clavo salido? Pero sin zapatos. Nadie haría eso, ¿verdad? Porque sería autoinfligirnos un daño. Entonces, cuando una persona tiene otras prioridades antes que Dios, se autoinflige un daño. Por eso, hermanos, tenemos un Dios poderoso, un Dios grande. El Señor dice: tienes tantos dioses como ciudades, diles que se levanten, a ver si te salvan cuando caigas en desgracia. ¿Verdad? ¿Ustedes creen que la televisión nos va a salvar cuando caigamos en desgracia? ¿Ustedes creen que el celular nos va a salvar cuando caigamos en desgracia? No, güey, hermanos. Solo hay uno que nos puede salvar, es el Dios poderoso. Así que pues no está mal. Usted tiene su momento de ocio, está bien. Tiene su agenda, tiene sus actividades, no hay ningún problema. Pero que nuestra prioridad sea el Dios todopoderoso. Que no nos quite la prioridad otras actividades u otras cosas, sino que nos mantengamos fieles a Dios, para que no nos avergoncemos. Y cuando usted ore, usted va a tener esa confianza y decir: no, yo estoy bien contigo, Señor. Como dijo aquel rey Ezequías: Señor, yo me he portado bien, yo he andado en tus caminos. Él tenía la solvencia moral para orar y para pedirle a Dios la sanidad. Tenía esa solvencia porque él había andado en rectitud. Pero cuando uno, ¿verdad?, no le ha dedicado tiempo a la palabra, cuando uno no le ha dedicado tiempo a la oración, cuando uno se la ha pasado, ¿verdad?, sin, ¿verdad?, que ya no se sabe si somos o si no somos. Ya cuando uno va a orar, uno llega así, ¿verdad? Señor, te doy gracias en esta mañana. Siente que le va a caer un rayo. Pero el Señor es misericordioso, hermanos, y Él nos perdona. Dice la Biblia: 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. Así que levantémonos, hermanos, y démosle la gloria a Dios. Vamos a orar. Gloria al Señor. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por tu palabra, gracias por tu consejo, gracias por tu guianza. Gracias, Señor, porque nos recuerdas que solamente tú eres digno de adoración, solamente en ti debemos confiar, solamente a ti debemos levantar nuestras manos, solamente delante de ti nos debemos postrar. Gracias, Padre, por ser tan poderoso. Gracias por ser tan misericordioso, porque nos sigues bendiciendo a pesar de nuestras infidelidades. En esta hora queremos reconciliarnos contigo. Señor, te pedimos perdón, te suplicamos que nos ayudes. Nos arrepentimos si nuestro corazón se ha desviado a los placeres, a las vanidades del mundo. Si nuestro corazón está confiando en brazo de príncipe, perdónanos, Señor, porque solo debemos confiar en ti, solo debemos clamarte a ti, porque tú eres el único que tiene el poder
Eres el único que tiene la voluntad para ayudarnos. Bendice a tu iglesia, fortalece a tu iglesia, Señor, fortalece a tu pueblo. Danos la gracia, danos el entendimiento. Ayúdanos a ejercer el dominio propio, Señor, para agradarte, para obedecerte, para hacer tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, a ti damos toda la gloria y toda la honra. Gracias, Señor. Amén.